Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bienvenidos, ¿no? Seguimos, continuamos. Estuvimos viendo la semana pasada el mercado de trabajo, ¿vale? Pues lo reconozco, os di un poquito de caña, ¿no? Teníais que entregar un par de actividades de aula y bueno, pues hay que seguir mirando, preparando cosas para que podáis hacer la actividad práctica obligatoria de este tema, ¿no? De esta unidad. Todavía no tengo fecha para esta actividad práctica obligatoria, pero bueno, en cuanto os pase la programación para la semana que viene, lo iremos actualizando. Esta es la introducción que hicimos en el primer vídeo. Me acuerdo que me quedó un poquito larga porque me emocioné, ¿sabes? Fire. Luego, posteriormente, estuvimos viendo el mercado de trabajo y sus protagonistas, es que las tasas de paro, cómo se calculaban. Y bueno, estuvimos viendo qué era esto de la gráfica, de la oferta, de la demanda, el salario de equilibrio y cómo se determinaba el salario en un mercado laboral. Estuvimos viendo varios puntos de vista. El punto de vista que me dice la competencia perfecta, el punto de vista que me dice la productividad del trabajo, y luego el punto de vista que manejamos cuando intervienen los sindicatos, y luego el último, que es el que tiene que ver con los talentos y con las circunstancias propias de cada uno de los trabajos. Y con todo eso, lo que formábamos o determinábamos era el salario. A partir de ese salario, vimos cómo se calculaba o cómo se construía una nómina. Y luego, posteriormente, después de ver cómo se calculaba esa nómina, os puse una pequeña actividad de aula y llegamos a esto, del desempleo. ¿Qué es esto del desempleo? ¿Por qué nos importa? ¿Por qué nos interesa tanto estudiar el desempleo? ¿Por qué son tan pesados en las noticias con el desempleo? ¿Qué- ¿Y a mí qué me importa pensar a más de uno el desempleo? Pues ay, nos tiene que importar. Esto es como lo habré dicho muchas veces en clase, ¿no? Lo decía Woody Allen, creo, que el futuro me importa porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Pues con el empleo pasa lo mismo. Me tiene que importar y me tiene que importar lo suficiente como para saber dónde tengo que poner mis huevos el día de mañana y dónde no tengo que poner mis huevos el día de mañana, ¿vale? El huevo me refiero a los de la gallina, no me refiero a otra cosa. Os pongo, os cuento, os relato que el desempleo está constituido por toda aquella población que se halla en condiciones de trabajar y busca empleo, pero no lo encuentra. Es decir, esta definición ya la vimos en el primer punto de este tema, en la diapositiva 5, os pongo ahí. El desempleo tiene importantes costes. ¿Por qué? Por un lado, tiene un coste de naturaleza económica. Una persona cuando pierde su puesto de trabajo, si lo ha cotizado, si lo ha ganado, vimos que cuando estudiamos el estado del bienestar, que podía recibir una prestación compensatoria a cambio de ese tiempo que la persona tiene que emplear para encontrar un nuevo trabajo. Es lo que se conoce como la prestación por desempleo. Solamente la cobramos si las causas de mi despido son ajenas a mí. Si yo tengo que ver con las causas del despido, paga y vámonos, no recibes nada, ¿vale? ¿Cuándo son ajenas a ti? Pues a lo mejor cuando la empresa dice, oye, mira, que es por circunstancias de la producción, por circunstancias de la demanda, por, yo qué sé, mil historias que pasan en el mercado, tengo que deshacerme de 15, 20, 30, 40 personas. Entonces, en ese caso, lo que hace la empresa es que te despide. Mirad, estas noticias, es decir, estas cuestiones de naturaleza económica, tienen que ver con dos cosas. Una, que se ha puesto muy de moda con el coronavirus, ¿vale? Y otra, que es la forma más habitual, ¿vale? Que son los ERES o expedientes de regulación de empleo. Fijaros, un ERTE es un expediente de regulación de empleo temporal. La empresa te despide durante un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que sucede con el estado de alarma? ¿Qué es lo que dicen las empresas? Pues me cago en la leche, se me viene encima la pandemia esta del coronavirus, el Estado me dice que no puedo trabajar, que no puedo hacer nada, que no puedo hacer mis envíos, que no puedo hacer nada. Básicamente que no puedo producir. Además es una de las grandes quejas de los autónomos. Oye, yo vivo de esto y dependo de esto. Bueno, pues entonces, cuando tú trabajas por una empresa, cuando tú trabajas por cuenta ajena, lo que hace la empresa es que plantea un expediente de regulación de empleo, ¿vale? Pero en este caso es de carácter temporal. Si el Estado ha dicho que son 15 días de estado de alarma, pues puede presentar un expediente de regulación de empleo por esos 15 días. Si son 30, 30, si son 45, 45. Los días que decida el Estado que vamos a estar de estado de alarma, es decir, lo que decida el gobierno, pues una empresa puede plantear hacer ese ERTE, ¿vale? Fijaros, este expediente de regulación de empleo, voy a ver si encuentro alguna noticia chula. Mira, aquí me habla hay una guía sobre ERTES y ERES en hostelería. Los trabajos afectados por un ERE suben un 47% de enero. Esto era antes del COVID, madre mía. Aquí tenéis una noticia de SNIACE y vamos a ver esta de economía digital. Me habla de las pymes. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas.
Esto, junto con los autónomos, es lo que mantiene el tejido empresarial y de servicios en España, en un porcentaje altísimo. Y me dice, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, que se llama CEPIME, calcula, la patronal son los que representan a las pequeñas y medianas empresas, igual que un sindicato me representa a mí como trabajador, las pymes también tienen sus propias patronales. Calcula que el 55% de las empresas no confía en mantener el empleo en los próximos 6 meses. Son empresas pequeñas, son empresas que prácticamente viven pues, de unas rentabilidades muy bajas y de obtener unos beneficios pequeños, lo justo pues, para pagar un salario y para mantener un mínimo de mantenimiento de la empresa. Pero en muchas ocasiones no da para que la empresa crezca, para que haya un crecimiento. Fijaros, como consecuencia del coronavirus, ¿veis? Más de la mitad de las empresas que han aplicado un expediente de regulación temporal de empleo, ERTE, no confían en mantenerse en los próximos 6 meses. Es decir, fijaros, hay una cuestión básica, ¿no? Una cuestión que vimos cuando hacíamos los presupuestos y cuando estudiábamos el ahorro de las personas. Si yo tengo un dinero ahorrado y me viene mal dada, como por ejemplo pasa ahora con esta crisis, con la pandemia, lo normal es que yo sea capaz de tener 2, 3, 4 meses ahorrados de mi sueldo y pueda vivir de ello durante este periodo. Viene mal dados, las circunstancias que son, y bueno, pues a lo mejor ese dinero lo tenías ahorrado para un coche, para irte de vacaciones, o yo qué sé. Pues como me puede pasar a mí, que ya pienso muchas veces en los estudios de mis hijas. Me queda mucho para eso, ¿no? Pero ya pienso en los estudios de mis hijas. Lo gastas. ¿Qué sucede con pequeñas y medianas empresas? Que muchas veces viven al día. Son empresas que no son capaces de generar un beneficio muy alto. Por tanto, un bar, una pastelería, un restaurante, un albañil, un pintor, hay una serie de perfiles dentro de nuestra economía, pues que si están sin trabajar una semana, 2 semanas, tres, no tienen ingresos. Si no tienen ingresos, no ganan dinero. Si no ganan dinero, no pueden consumir. Y si no pueden consumir, pues acordad con lo que pasaba con el flujo circular de la renta. Ahora mismo el consumo es mínimo, pero un consumo de alimentación tenemos que mantener. Pues hay gente que se mantiene la situación que tenemos a día de hoy de no poder trabajar, de ese bloqueo que tenemos ahora mismo en la economía, pues habrá gente que no pueda recibir esos ingresos, que no pueda recibir esas rentas. ¿Qué ocurre? Que si es un autónomo, pues de momento el Estado le ha dicho que le va a dar una ayuda, pero y esa ayuda tiene un coste, tiene un dinero, ¿vale? Está relacionado con lo que estamos viendo en el mercado laboral. Pero si se trata de una pequeña o mediana empresa, lo que hace el empresario es, pues mira, yo el trabajo que haya que sacar adelante lo saco yo, hago lo que pueda, porque para eso queda muy poco trabajo, porque ahora mismo la economía está parada, y si tengo contratadas a 3, 4 o 5 personas, les digo, no os preocupéis, que vuestro puesto de trabajo no lo vais a perder. Pero os voy a aplicar una cosa que se llama ERTE, os voy a aplicar un expediente de regulación de empleo temporal. Y vais a estar despedidos de mi empresa los próximos 2 meses, o el próximo mes, o el próximo mes y medio. Esto no es un capricho de la empresa, ¿vale? Es una situación que plantea la empresa y que la administración se la tiene que aprobar. Lo que estás pasando con esta crisis es que normalmente las empresas se escudan en el estado de alarma. Y si son empresas, como sucede con la hostelería, son empresas dedicadas a la restauración, empresas dedicadas al ocio, se están planteando que no se reactive esa economía. Estamos hablando prácticamente del verano, pasado el verano. Incluso en algunos casos nos vamos a las navidades de este año. Es decir, lo estamos dando largo, ¿no? Lo estamos haciendo con tiempo. Con lo cual tienen más que justificación para despedir a esas personas durante este tiempo, ¿vale? Por tanto, lo que hacen es que solicitan ayudas o solicitan una flexibilización, ¿vale? Por tanto, esas personas se despiden y al despedir a esas personas, que es por causas objetivas, es decir, entendéis que aquí la persona que sufre el despido es por una causa total ajena a él. Es decir, no está provocando el despido, no está teniendo mal comportamiento, no es un problema de disciplina, ni tampoco se está dando de baja porque él quiere. Es decir, le están planteando una situación donde él no quiere perder el puesto de trabajo, pero la empresa le dice, lo siento mucho, pero te tienes que marchar. En ese caso sí que podemos acceder a esa prestación por desempleo o a esa ayuda que están dando el Estado a los autónomos, a algunos autónomos. ¿Qué ocurre? Que claro que una persona que se queda sin trabajo, una persona que pierde ese puesto de trabajo, pues supone, tiene un coste económico para nuestra sociedad, ¿no? Tiene un coste económico para España. ¿Por qué? Por un lado, porque no está produciendo, le tenemos ahí parado, pobrecillo, no puede hacer nada. No porque él quiera, es simplemente porque está sufriendo la situación. Y por otro lado, os hablo ahí de despilfarro de recursos, cualquiera que me escuche hablando del coronavirus me dice, madre mía, tú estás zumbado. Bueno, simplemente no lo pongo como despilfarro, pero sí lo que tenéis que situar es como la idea de ineficiencia. Es decir, no estamos produciendo todo lo que deberíamos de producir. Sabemos que podemos producir más, pero por la situación que tenemos no podemos llegar a esa producción. Y luego, por otro lado, fijaros
tiene importantes costes, pero de naturaleza social, que yo creo que para mí, bajo mi punto de vista, son los más importantes. El económico es importante, ¿vale? Y ganar un dinero es importante y mantener ese flujo circular de la renta, ese consumo, esa alimentación es importante. Pero aun accediendo, perdiendo tu puesto de trabajo, aun accediendo a una prestación por desempleo, luego tienes un coste psicológico asociado a que pierdes calidad de vida, a que tienes problemas de autoestima, sentirte menos útil, sentirte menos válido, tienes ciertos problemas de aceptación social. Hay algunas personas que les cuesta muchísimo trabajo reconocer que están desempleados y están buscando empleo y no lo encuentran. Y lo achacan a ellos mismos. Yo soy el inútil, yo soy el que no vale, yo soy el que no estoy preparado para este mercado laboral, a mí no me quieren contratar. Cuando lo que nos tenemos que dar cuenta es que muchas veces el mercado laboral demanda unas cosas que de ciertas personas que se quedan sin trabajo en un momento determinado, pues no cumplen con lo que las empresas supuestamente están demandando, que es el caso de las personas que tienen, por ejemplo, más de 45 años, o es el caso de muchos alumnos y de muchos jóvenes que acaban sus estudios de la ESO o acaban su grado medio e incluso acaban su universidad y no tienen posibilidad de colocarse. La culpa no es suya. Ni te has equivocado en lo que has estudiado, ni lo has hecho mal. Simplemente tú has estudiado aquello que considerabas que tenías que estudiar sin más orientación o sin más recomendación que lo que a lo mejor en un momento te dijo algún profesor en un momento determinado, o hablaste con un familiar, o te dijo alguien que conocía qué, o tú has leído por internet. Es decir, no tenéis una orientación 100% enfocada e individualizada en lo que tenéis que dedicaros el día de mañana, sino que al final depende muchas veces de lo que queráis hacer vosotros y de lo que queráis llevar a cabo. Por tanto, el sentimiento de culpa en relación a la decisión tomada es enorme, ¿entendéis? Es muy fácil sentirte culpable, porque quien ha tomado la decisión, la toma tú. Lo que no te das cuenta es que tú has tomado la decisión porque estás obligado por unas circunstancias en las cuales no ha existido una orientación o una recomendación clara. Por lo tanto, eso el día de mañana pues tiene sus consecuencias, ¿vale? Por tanto, el desempleo, pensar las dos, por un lado de naturaleza económica y por otro lado de naturaleza social, ¿vale? Ese factor psicológico, eso que tiene que ver con, pues bueno, lo que os digo aquí, sentirte menos aceptado, sentirte menos válido, simplemente ganar menos dinero. Imagínate, estás ganando 2.000 y la prestación de desempleo te la dejan en 1.000 euros, 1.100, 150. Vale, sí, me mantengo, pero ya no puedo hacer las cosas que hacía antes. A lo mejor ya no puedo ir a mi gimnasio, a lo mejor ya no puedo ir a mi discoteca, o a lo mejor ya no me puedo permitir el jamón 5J si me lo tengo que comprar normal y corriente, ¿vale? El Navidul también está bueno, pero no es lo mismo con 5J. Bueno, fijaros, el desempleo, ¿quién lo mide? Básicamente el desempleo, a ver, voy a mirar una cosa, vale, sí. El desempleo en España se mide a través de dos estadísticas, ¿vale? Tenemos dos instituciones que se encargan de medir el desempleo. Fijaros, por un lado, tenemos la encuesta de población activa. La encuesta de población activa la realiza el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y se considera como parada a las personas que tienen más de 16 años sin trabajo, disponible para trabajar y que busca activamente trabajo. ¿Qué problema tiene esta estadística? A ver, esta estadística tiene en cuenta a todas aquellas personas que tienen más de 16 años, están disponibles para trabajar y teóricamente, están buscando trabajo. ¿Cómo se hace esta encuesta de población activa a través del INE? Pues se hace de forma estadística. ¿Qué significa esto? Para los que habéis y estáis estudiando matemáticas. Significa que cogemos una muestra. Cogemos el teléfono y llamamos por teléfono a una muestra de la población. Y lo que le vamos a preguntar en ese momento es que si están trabajando y que si están buscando empleo. Si han dicho que sí o han dicho que no a las últimas entrevistas de trabajo. Si están aplicando por oferta de trabajo en portales de empleo. Pero al final es una estadística que depende de lo que quiera decir una persona. Es una estadística que se desarrolla, pues como bien dice la palabra, de forma estadística, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que tenéis es el paro registrado a través del Servicio de Empleo Público, lo que sería el SEPE, ¿vale? ¿Qué le pasa a esta estadística? La estadística del SEPE se construye solo en función de las personas que se registran en el paro. Lo normal, lo más normal, es que vosotros cuando acabéis de trabajar cuando acabéis de estudiar vuestra ESO, o vuestro grado medio, o vuestra carrera universitaria, lo que sea que vayáis a hacer con vuestra vida, es que os pongáis a buscar trabajo, ¿vale?
Si da la casualidad de que el Instituto Nacional de Estadística os incluye en vuestra estadística, os incluye en ese muestreo, y justo en ese momento pues, llaman y confirmáis que efectivamente estáis buscando trabajo, pues estáis dentro. Pero si no, si la EPA nos pilla en ese momento, en esa circunstancia, porque no caéis dentro de la muestra, y si el SEPE tampoco os puede registrar como parados porque no habéis ido a la oficina del paro a apuntaros, resulta que vosotros aparecéis como población inactiva, aunque realmente estéis buscando empleo, aunque realmente queráis encontrar ese empleo, ¿vale? Por tanto, estas dos estadísticas eh, pueden arrojar o pueden hacernos ver datos que sean erróneos, ¿vale? Fijaros, cuando el Estado, cuando el gobierno calcula sus cifras de paro, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué creéis vosotros que van a coger? ¿La encuesta de población activa o van a coger lo que hay aquí en el servicio de empleo público? Si yo os digo que normalmente la encuesta de población activa arroja un dato de desempleo mayor que el dato que cogemos en el servicio de empleo público, si vosotros fuerais el partido que está en el poder para calcular esa tasa de desempleo, ¿qué cogeríais? Fijaros, acordaros cómo se calcula la tasa de desempleo, ¿vale? Por eso hay que ser críticos con los números y decir, ¿qué me están contando? La tasa de paro es la población parada entre la población activa, ¿no? Vale, pues, por ejemplo, vamos a considerar, imaginaros que me voy a mi pizarra y mi pizarra es un Excel, ¿vale? Aquí escribiré bastante mejor que la pizarra. A ver, tenemos población parada. Población parada. Y por otro lado tenemos la población activa. Población activa. Vamos a hacer otra cosa. Ya que estamos aquí con internet y tenemos todas las ventajas de la información y la comunicación, vamos a poner aquí desempleo España. Bueno, aquí tenemos la tasa de desempleo en España. La tenemos en un 13,6 en febrero de 2020. Marzo todavía no lo hemos calculado. Estamos con la crisis del coronavirus, estamos con una serie de cosas y por tanto eso todavía no hemos podido calcularlo. No habremos podido hacer tiempo. Mira, coronavirus aumenta la crisis del desempleo en España. Eh, bueno, aquí nos habla de 5 millones de parados en el futuro. Bueno, esto ya lo he hecho yo con vosotros. Lo único que voy a cogerme es el dato. Aquí lo que aumenta, aquí está, mira. Se registra aumento de desempleo según el SEPE hay más de 3,7 millones de parados. Estamos hablando de 21 de abril. Población parada. Vamos a poner aquí el SEPE. Y aquí vamos a poner la EPA. Según esto hay 3.700 aproximadamente, ¿vale? Y si yo acudo al INE, al Instituto Nacional de Estadística, INE, y vamos a poner EPA, la encuesta de población activa, en los últimos datos, aquí lo tenemos. Ahí, pero tendríamos que mirar, vale. Según esto es diciembre 2019. Vale, pues entonces, la EPA me dice que tenemos 3.191.900. 3.191.900. Lo que tendríamos que mirar, tendríamos que buscar el SEPE desempleo diciembre 2019. A ver qué me cuenta. Pago registrado en el SEPE. Aquí se me bajará un archivito Excel, un archivito PDF, muy bonito, muy majo. Y a ver qué me dice. Es la estadística oficial. Y vais a ver que no coinciden. Marzo 2020. A ver, a ver. Resúmenes mensuales. Aquí me dice marzo, enero 2019, diciembre 2019. Venga, pues me voy a bajar el PDF. Estoy comparando datos, chicos. Esto es, a ver, cuando en las prácticas muchas veces os pido que me miréis cosas y que me busquéis cosas. Básicamente sería esto, o sea, sería hacer esta labor de investigación, ¿vale?
En diciembre de 2019, es decir, no es a lo que empieza el año, es a lo que acaba, no es a lo que empieza el mes, sino es a lo que acaba el mes, ¿de acuerdo? Por tanto, me van a coincidir los periodos en el tiempo, pero vais a saber que no me coinciden en el número de personas paradas. Me dice que el paro registrado se sitúa en 3.163.605. 3.163.605. ¿Vale? Fijaros, tengo una diferencia, ¿verdad? Además tengo una diferencia que no es pequeña. Ahí me vais a perdonar, pero 30.000 personas son muchas, es un pueblo. Es más que San Martín de la Vega. No sé cuántos habrá en Aranjuez, pero habrá alguno más. Sería dejar Aranjuez casi vacío, ¿vale? Mientras que la población activa, pues sería la suma de estas dos, ¿no? Es decir, a la población activa no tengo ningún problema, esa sabemos la que es, 19.966.9, ¿vale? Y por otro lado, aquí tenemos lo mismo. Y si yo hago esto, lo divido entre esto, y hago esto y lo divido entre esto, y lo multiplico por 100, es decir, lo multiplico por 100, o directamente le digo a este el que me ponga un porcentaje, como multiplicarlo por 100. Fijaros, decís tú, pero si sale lo mismo, es un 16%. Y sí, pero no, porque si sacáis los decimales, no es lo mismo decir que tenemos un 15,99 de paro, que es el dato que me daría la EPA, que un 15,84 de paro, que es el dato que me daría el SEPE. Por tanto, si vosotros estuvierais en el poder, si vosotros estuvierais en el gobierno, directamente cogeríais el dato del SEPE, que es una estadística oficial. Aquí yo te estoy diciendo que hay un 15,84% de parados. Hombre, es que son los que vienen y se apuntan al paro, por tanto son los que están buscando empleo. ¿Sí? Pero claro, en esa estadística no estamos teniendo en cuenta muchas personas que sí que están buscando trabajo, pero que todavía no se han apuntado al paro, que es lo que muchas veces os va a ocurrir a vosotros cuando dejéis de estudiar. Es decir, vais a tardar un periodo en apuntaros al paro. Lo primero que vais a hacer es empezar a buscar trabajo. Es decir, es lo típico de, bueno, ya voy mañana, ya voy mañana, ya voy mañana. Y al final, cuando vas realmente a apuntarte a la oficina del paro, cuando te das de alta, es cuando ya has encontrado trabajo y no lo haces tú, lo hace la empresa. Y te dan de alta y te dan de baja en el mismo momento. Y mientras tanto has estado buscando empleo, pero no has aparecido dentro de la estadística. Por eso es importante, chicos, cuando veis las cifras de paro, cuando veis las cifras de desempleo, las tenéis que poner un poquito en cuarentena, ¿vale? Y lo que es importante, lo que es inteligente, lo que es, por decirlo de alguna forma, lo justo de estudiar sería coger este dato de la encuesta de población activa, que es el más alto, que es el muestreo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta todo ese error que no está teniendo en cuenta el SEPE. Aquellas personas que se desmotivan, que dejan de buscar trabajo, que se convierten en, ¿cómo se llama?, en parados de larga duración, etcétera, etcétera. Pues aquí sí los tengo en cuenta. En cambio, en el SEPE no los tengo en cuenta. Solamente lo que está dado de alta en la oficina, ¿vale? Bueno, por tanto, sobre estas dos formas que tenéis de hacer la estadística, pues simplemente lo que os digo. En la encuesta de población activa se consideran más gente desempleada, es decir, es una muestra. Y lo que hacen es una estimación hacia arriba, y en el SEPE lo que hacemos es recoger unos datos reales, pero es una estimación hacia abajo, porque no tenemos en cuenta todas aquellas personas que sí están buscando trabajo, pero que no están apuntados en el Servicio de Empleo Público Estatal, en el SEPE. No sé si a alguno de vosotros os sonará, pero seguramente a vuestros padres hay algunos, como me pasa a mí porque lo he conocido, a mí me hablan del SEPE y todavía me tengo que situar, porque toda la vida para mí ha sido el INEM. Es decir, te tienes que dar de alta en el INEM, te tienes que apuntar en el INEM, te tienes que apuntar en el paro, ¿vale? Ahora ya no se llama INEM, sino que se llama Servicio de Empleo Público Estatal, se llama SEPE. Bueno, esto es a la forma de medir el desempleo. Pero luego, por otro lado, y ya con esto acabo la sesión de hoy, acabo la clase de hoy, luego, por otro lado, lo que tenemos que tratar de entender, lo que tenemos que tratar de ver, es que tenemos dos formas o tenemos dos enfoques de estudiar cómo se produce el desempleo. A ver, las dos formas que tenéis aquí, por decirlo de alguna forma, una es un punto de vista muy liberal y otro es un punto de vista más conservador. Uno es un punto de vista más de derechas y otro es un punto de vista más de izquierda, por llevarlo a la economía española, ¿vale? Con el fin de que no, de que el argumento, de que la explicación no esté influida de ninguna forma por ningún partido político, ni tampoco esté influida por ninguna ideología económica, yo os tengo que explicar las dos formas o las dos causas que provocan el desempleo en una economía. Y luego lo que hay que hacer, lo que hay que entender es
que esas dos causas normalmente suelen actuar de forma conjunta. Es decir, no hay que echarle la culpa a uno ni echarle la culpa a otro. Es como cuando dos discuten. Pues dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cuando dos están discutiendo es porque los dos están exponiendo sus puntos de vista, están exponiendo sus ideas y hay que entender qué es lo que están contando. Bueno, por tanto, a la hora de entender el desempleo, tenemos que basarnos fijamente. No os voy a hacer análisis gráficos, no os voy a meter, ¿cómo se llama esto? No os voy a meter cosas que os puedan distraer. Quiero que entendáis las razones de fondo, ¿vale? Luego ya tranquilamente el año que viene, en primero de economía, en bachillerato, podréis desarrollarlo más profundamente, porque a mí es un tema que particularmente me gusta mucho. Ya os lo digo, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral es un tema que me gusta mucho porque tiene que ver con un factor productivo que es el humano y es que cada persona es un mundo. Por tanto, ¿cómo se llama? Es una, ay, es un campo de estudio muy amplio, muy variado y a mí me parece muy bonito. Bueno. Fijaros, la primera forma de estudiar el desempleo, la primera forma de entenderlo, es a través del liberalismo económico, ¿vale? En su momento, allá hace un montón de tiempo, cuando hacía buen tiempo y todavía estábamos conociéndonos, cuando estábamos hablando del tema 2, que estábamos dentro de los sistemas económicos, vimos, no sé si os acordáis, vimos el sistema socialista, vimos el sistema capitalista. El sistema capitalista es fundamentalmente el que se rige en Estados Unidos, donde la ley de la oferta y la demanda es la que tiene que determinar, esa competencia perfecta, por decirlo de alguna forma, es la que tiene que determinar el precio de las cosas, ¿vale? Yo creo que os ponía un ejemplo muy sencillo, os ponía un ejemplo muy, ¿cómo se llama esto? Muy práctico. O sea, yo, por ejemplo, si vendo tomates y llego un día con 1 kilo de tomates y los vendo todos, lo más normal es que al día siguiente aparezca con 2 kilos de tomates. Si lo vuelvo a vender todos, pues al día siguiente aparezco con 3 kilos de tomates, con 4, con 5, hasta que llega un momento que me sobran tomates, ¿vale? Y digo, bueno, pues ya sé, como no puedo influir en el precio, puedo vender hasta 10 kilos de tomates en este mercado, ¿vale? Eso desde el lado de la oferta. Y luego desde el lado de la demanda va a depender de los tomates que yo vea, la calidad o no calidad. Si la calidad es buena, pues se los compro a ti. Si la calidad es mala, pues se los compro al otro, ¿vale? Y en función de eso, en función de los demandantes que haya en un momento y los ofertantes que haya en un momento, se determina por el juego de la oferta y de la demanda el precio que finalmente se paga por las cosas, ¿vale? Por tanto, llegará un momento que esa persona que siempre llega con esos kilos de tomates de más, o cuando llegue con menos, si hay más gente dispuesta a comprar esos tomates, pues pagará más precio, ¿vale? Pero no porque el ofertante pueda modificar ese precio en un momento determinado, sino porque la gente lo está demandando y como tiene muchos a los que demandar, pues puede elegir, por decirlo de alguna forma, ve cuáles son, yo digo que la competencia perfecta es difícil que se dé en la realidad, ve cuáles son las expectativas de esa persona con respecto a su producto y como hay gente que está dispuesta a pagar más, pues entonces le compro más. ¿Qué pasa? Pues que estos liberales económicos dicen, comentan, argumentan que si fijamos un salario mínimo de equilibrio, ese salario mínimo interprofesional, es decir, ese famoso SMI que veis muchas veces en las noticias, ¿vale? Si, por ejemplo, os vais a internet y en noticias, ¿vale? Es decir, abrís Google, San Google. A ver, espera un momento que me salgo de aquí. Abrís. Ahí va, esto se ha quedado como pillado. Un segundito, chicos. Me había hecho un lío con la herramienta. Perdonadme, ¿vale? Si por ejemplo vais a San Google y en San Google buscamos SMI, vemos que el SMI de España, el salario mínimo interprofesional, pone que está fijado en 950 euros. Esta cifra de 950 euros, ¿vale? Para que no tengamos duda y para que no nos peleemos, estos 950 euros son en 14 pagas, ¿vale? 13.300. Si dividimos entre 12, ya nos vamos a los 1.108,33, ¿vale? Es donde está fijado el salario mínimo. Va a depender de si lo miramos en 12 pagas o lo miramos en 14 pagas, ¿no? Aquí tenéis una página donde habla precisamente del salario mínimo y lo que os acabo de explicar, ¿vale? 950, 14 pagas y si lo calculamos en meses, ¿vale? Si lo dividimos entre 12, pues nos da esos 1.108,33, ¿vale? Esto es lo que ha evolucionado este salario mínimo. ¿Qué dicen los liberales económicos? Pues los liberales económicos me cuentan que si el salario mínimo está por encima del que tendría que ser el salario de equilibrio, ¿cuál pensáis vosotras y vosotros, por supuesto? ¿Cuál pensáis que tiene que ser la consecuencia inmediata para las empresas? Fijaros,
Imaginaos una empresa que tiene contratadas a, pues, no sé, 4 personas y les paga 800 euros al mes, ¿vale? Además, esto es una cuenta que sale muy rápida. Tengo contratadas 4 personas y les pago 800 euros al mes. Es decir, el coste asociado a esas 4 personas es de 3.200 euros. Resulta que me dicen que no les puedo pagar 800, que les tengo que pagar 1.000. ¿Qué es lo que dice la empresa? Pues leche, 4 por 1.000, 4 por 1.000, son 4.000 euros. Donde antes yo estaba pagando solamente 3.200. Menos 3.200, tengo que pagar 800 de más. Si ya resulta que me cuesta trabajo llegar a fin de mes y ya resulta que me cuesta trabajo generar un beneficio, ¿cómo narices voy a mantener yo ese subida de sueldo? Pues ¿qué es lo que dicen las empresas? No, pues no me hace nada. Como tengo que pagar 1.000, pues pago 3, que son 3.000. Y de esta forma, el trabajo que antes hacían 4, ahora lo van a hacer 3. Ya veré cómo me lo hago, me las apañaré, dejaré de hacer algo, las personas se tendrán que volver más productivas, tendrán que asumir más tareas y nos tendremos que ir, pues yo qué sé, media hora más tarde todos los días. 3 por media hora, pues bueno, es 1 hora y media, pues ya veremos a ver cómo nos organizamos y cómo nos hacemos. Les pego una pequeña subida a esas personas por encima del salario mínimo, vuelvo a pagar los 3.200, pero claro, estoy generando una persona de desempleo. Estoy poniendo a una persona de patitas en la calle. Pues estos liberales económicos, el punto de vista del liberalismo económico, lo que dice es eso. Si tú fijas un salario, si tú intervienes en la economía como Estado y fijas un salario de equilibrio por encima, un salario mínimo por encima del que tendría que hacer el salario de equilibrio, lo que va a pasar es que hay más personas que están dispuestas a trabajar por ese sueldo, ¿vale? Es decir, si volviéramos aquí, si viniéramos a este punto, lo único que me está diciendo es que si tú fijas, por ejemplo, un salario mínimo aquí, uy, buah, eliminar. Si tú fijas un salario mínimo, por ejemplo, aquí, lo que está pasando es que aquí tienes a todas las personas que están dispuestas a trabajar a ese salario. Pero es que aquí lo que tienes son las empresas que están dispuestas a ofrecer trabajo a ese salario. Esta es la demanda, ¿vale? Yo fijo el salario mínimo, por ejemplo, aquí en 1.200, cuando el salario de equilibrio tendría que ser 800, pues las empresas solamente están dispuestas a contratar a estos trabajadores, mientras que las personas están dispuestas a trabajar todos estos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues todo esto que tenéis aquí, los liberales dicen que se conoce con el nombre de paro. Es decir, esta sería la explicación, por decirlo de alguna forma, gráfica. Y la explicación que vosotros tenéis que manejar, la que vosotros tenéis que saber, la que vosotros tenéis que entender, es que si el salario mínimo está por encima del salario de equilibrio, las empresas no van a poder pagar esos sueldos y van a tener que asumir despidos para mantener a la plantilla que venían trabajando con ellos o que venían pagando hasta ese momento determinado, ¿vale? Por tanto, simplemente lo que dicen o lo que manejan es que el salario mínimo no se ponga, que no intervenga el Estado y que no fija un salario mínimo. Por tanto, echan la culpa o responsabilizan del desempleo a la intervención del Estado y, por otro lado, a los sindicatos. Porque un sindicato, ¿qué es lo que hace? Vela por los intereses de los trabajadores. Intenta que ese salario se incremente todos los años. Es lo que os decía una vez, yo creo que más de una vez lo hemos hablado también en clase. ¿Por qué trabaja una persona? Por un sueldo. ¿Yo voy a trabajar mejor si cobro más al año que viene o voy a trabajar peor? Pues voy a trabajar mejor por la expectativa, la motivación de que me suban ese sueldo. Si resulta que no me van a subir el sueldo, yo voy a trabajar peor, mi motivación va a ser menos. Por tanto, es un argumento que actúa en contra de lo que sería el liberalismo económico, ¿vale? Lo que os venía o lo que termino de hilar, ¿vale? Lo que termino de contaros es que ese sueldo por el que negocian los sindicatos, esa subida por la que negocian los sindicatos, es criticada por los liberales porque lo que están haciendo es poner o fijar un salario de mínimo pues que está por encima del de equilibrio y al final lo único que va a provocar es despidos. Tener que despedir a una serie de personas porque la empresa no puede pagar más, porque sus rentas no se aumentan y no pueden pagar más. Bueno. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? Habrá empresas en las que sea cierto y habrá otras empresas en las que no sea cierto. Lo que habrá que ver es el beneficio que genera, si realmente genera o no genera ese beneficio, cómo se está repartiendo entre tus trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una labor que hay que hacer de forma individual en cada una de las empresas que forman parte de nuestra economía. Y luego, por otro lado, tenemos la teoría keynesiana.
Y vosotros me diréis, ¿y quién es este tío? ¿Quién es Keynes? Pues mirad, por hacer un poco de historia, a Keynes también le vimos cuando vimos los sistemas económicos, ¿eh? Le vimos un poquito también por encima, pero también le vimos. Si os metéis por internet, San Google, y ponéis Keynes, este que tenéis aquí, el señor del bigote, la entrada que tenéis en la Wikipedia, luego tenéis otra entrada en el BBVA y luego, mira, vamos a entrar en la entrada que tenemos aquí en Economipedia porque es la que conozco. Ah, mira, tenéis aquí otra del país. Vale, pero esta del país, esta opinión la compartí yo no hace mucho en una red social. Mirar, aquí os habla que fue un economista británico del siglo XX, ejerció una gran influencia después del crack de la bolsa de Nueva York, ¿vale? E ideó una de las teorías económicas más conocidas llamada keynesianismo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Con la bolsa el crack de la bolsa de Nueva York, cuando todas las empresas consideraban que lo que iban a hacer es generar más beneficio y por tanto se creó como una especie de burbuja especulativa, alcista, donde todo lo que iba a pasar iba a ser positivo, iba a ser súper bueno, pues lo que hacían es que las acciones de las empresas, esas que cotizaban en bolsa, aquellas que vimos cuando estudiamos también el mercado de valores, subían continuamente y más y más y más y más y más. Hasta que llega un momento en el cual los accionistas decían, bueno, esto ha subido mucho, quiero que me des el dinero de mis acciones, quiero que me des los dividendos, quiero que me des los intereses que han rentado esas acciones. Y las empresas dijeron, pues que lo siento mucho, pero no, donde dije Diego, digo Diego. Y la gente, cuando se produce esa situación, lo que hacen es que automáticamente esos periodos de incertidumbre, esos periodos donde las cosas no van bien, se retira el dinero de la economía. Directamente no lo tienes invertido, no lo tienes puesto en ningún sitio. Bueno, en aquel momento la situación de crisis, la situación provocada por la caída de la bolsa de Nueva York, fue tal pues que la economía quedó total y completamente estancada, total y completamente parada. Pues este hombre, Keynes, lo que hizo, lo que desarrolló bueno, en su libro, en la teoría general sobre, ¿cómo se llama? Para decirlo bien, en la teoría general sobre el empleo y la teoría general sobre el empleo. Lo quiero leer, chicos, porque os voy a mentir, que me lo estoy inventando. A ver, ¿dónde está? Tratado sobre el dinero. No, tratado sobre la reforma. Aquí está, teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Esta es la que estaba buscando. Se me están mezclando todas, por eso digo, prefiero leerlo para decirlo bien. Lo que dijo, lo que propuso fue que una de las formas para salir de la crisis económica era que el Estado interviniera en la economía y a través del gasto público generaran obras, generaran infraestructuras, generaran una serie de elementos que sirvieran de palanca para el crecimiento económico. Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo y además todos vosotros conocéis, ¿no? Tenéis allí en Aranjuez la zona del Pau, ¿no? La zona donde se había proyectado realizar el centro comercial y que por H o por B, pues no se ha llevado a cabo. El Estado interviene. El Estado lo que hace es que incrementa el gasto público y desarrolla pues, una obra de urbanismo, a partir de la cual se crea un centro comercial. Ese centro comercial, la intención que tiene el día de mañana es que actúe como un efecto multiplicador. Es decir, no solamente es el dinero en sí que yo creo en la infraestructura, sino luego todas las tiendas que voy a meter allí dentro y que van a llamar a más consumo y a más inversión, ¿vale? Por tanto, este hombre lo que desarrolló, lo que pensó en su momento fue que si el Estado intervenía en época de recesión, gracias al dinero que había acumulado en época de expansión por impuestos, pues posteriormente podría reactivar la economía realizando los gastos que fueran pues más eficientes, ¿no? Más convenientes para la economía. ¿Y por qué os explico, por qué os pongo el caso del Pau? Porque es un buen ejemplo que aun interviniendo en la economía y aun invirtiendo en gasto público, pues algunas veces el Estado lo hace bien y otras veces el Estado lo hace mal. ¿Sabes? Si en los casos del Estado lo hace mal, pues también lo digo muchas veces. Es el ejemplo del Pau de allí de Aranjuez, que es un dinero que al final se han gastado los contribuyentes, pero no ha ido a ningún sitio porque todavía no se ha terminado, todavía no se ha puesto en marcha. Y por otro lado tenéis el ejemplo del aeropuerto de Castellón, del que solamente ha despegado un avión, si no recuerdo mal. Y no ha tenido ninguna rentabilidad económica para nuestra empresa va a decir, para nuestro país. Es decir, eso simplemente ha sido gastar el dinero sin más. Bueno, ¿qué es lo que dice este tío, el Keynes? Pues además de desarrollar aquella teoría, además de desarrollar aquella idea, que fundamentalmente lo estudiaréis en Historia del Mundo Contemporáneo, en primero de bachillerato,
Lo que decía, lo que comentaba es, ¿y yo por qué os cuento esto de historia del mundo contemporáneo? Ah, perdonadme. Y además está otra vez en boca en las noticias, ¿vale? Si miráis una cosa, bueno, si miráis una cosa, cuando lo estudiéis, cuando lo miréis, que a lo mejor ya lo habéis estudiado, ¿eh? Que yo muchas veces me despisto con estas cosas. Esta teoría keynesiana está detrás de la idea de lo que es el Plan Marshall, ¿vale? En su momento, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, fue el que dejó el dinero a todas las demás economías, ¿vale? Pues a día de hoy, en todo el tema del coronavirus, pues surgen nuevos elementos de teoría económica donde nos dicen que, pues nuevamente, debería de haber un plan Marshall, debería de haber un plan global para toda la economía, donde las principales economías pusieran dinero para reactivar nuevamente el crecimiento económico, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis que Bruselas apoya la creación del Plan Marshall, se refiere fundamentalmente a aquello que pasó con la Segunda Guerra Mundial, donde la forma de reactivar la economía fue a través de meter dinero que venía de los estados y gracias a esa reactivación de la economía se genera empleo y se genera trabajo. ¿Por qué os cuento todo este rollo? ¿Por qué os cuento toda esta historia? Porque esto es justo lo que está detrás de lo que vamos a explicar aquí ahora. Lo que dice Keynes es que el problema del mercado de trabajo no se encuentra en el mercado de trabajo en sí. Es decir, el problema del mercado de trabajo no se encuentra en lo que ganan los trabajadores, sino que el problema del mercado de trabajo se encuentra en lo que producen las empresas y que posteriormente demandan los consumidores. Es decir, pone el punto en el punto de vista contrario. De esta forma, si no existe suficiente demanda, que es lo que se da en época de recesión, y por eso se explicaba todo esto del Plan Marshall, y por eso se explicaba todo esto de la intervención del Estado en la economía, y os explicaba que hay que meter dinero en la economía para reactivarla, si no existe demanda suficiente, las empresas no les queda más remedio que despedir trabajadores. Si no tengo trabajo, si no tengo demanda, si no tengo con qué satisfacer necesidades de los consumidores, pues no tengo por qué contratar trabajadores. Por tanto, aquí lo que Keynes dice es que si incentivamos de alguna forma esa demanda de bienes y servicios, mediante el gasto público, mediante la intervención del Estado en la economía, pues se conseguirá reducir de alguna forma el desempleo, ¿vale? De forma que la causa del desempleo no es el mercado de trabajo y no son las personas, sino que la causa del desempleo es que no hay demanda suficiente. Como no hay demanda suficiente, no se piden bienes y servicios y como no se piden bienes y servicios, las empresas disminuyen su actividad y por tanto lo que hacen es despedir trabajadores simplemente para poder sobrevivir. Es decir, una empresa cuando no genera demanda no puede tener trabajadores pagándoles una nómina, los tiene que despedir. Imaginaros el caso si fuerais vosotros el empresario de la empresa. Es decir, vosotros tenéis un dinero para pagar a vuestros trabajadores, yo qué sé, 100.000 euros, pero para pagar esos 100.000 euros, yo qué sé, estamos hablando a lo mejor de 20, 30, 40 trabajadores. Tú por encima tendrás que estar ganando 120, 130, 140, ¿no? Si no eres capaz de ingresar ese dinero, no puedes estar pagando de tu bolsillo continuamente esos 100.000 euros. Llegará un momento en el que te arruines, llegará un momento en el que pierdas dinero, que estés desarrollando una empresa para perder pasta, ¿vale? Por eso Keynes decía, para evitar esos problemas, para evitar esa situación, el Estado debe de intervenir y de alguna forma tiene que incentivar ese crecimiento económico, tiene que incentivar ese gasto público, tiene que hacer obras donde se busque el crecimiento de la economía. Y os ponía el ejemplo del Pau de Aranjuez. Es una obra pública, una obra urbanística que desarrolla el Ayuntamiento de Aranjuez, pero por los motivos que sea, pues no ha llegado al puerto que se pretendía en su momento. Si lo hubiera hecho, pues hubiera sido una fuente de creación de riqueza, de empleo y de crecimiento económico. Pero como no ha sido así, pues es algo que se ha quedado estancado. ¿Vale? Pues nada, chicos, no os aburro más, simplemente recordaros que lo que hemos visto hoy, o lo que hemos visto en este vídeo es qué es el desempleo, que una persona se quede sin trabajo, que tiene importantes costes económicos y sociales. El económico es porque esa persona que no trabaja no genera y además hay que pagarle una prestación por desempleo si ha perdido el trabajo por causas ajenas a su voluntad. Y por otro lado, de naturaleza social, se pierde calidad de vida, autoestima, etcétera. El desempleo lo puede mirar la EPA y lo puede mirar el SEPE, os decía que son estadísticas diferentes. La EPA arroja una tasa de desempleo mayor que el del SEPE y por tanto cuando nos están dando los datos desde un periódico, nos están dando los datos desde alguna fuente, desde cualquier sitio, nosotros tenemos que consultar y mirar la fuente y con eso vamos a ser más críticos.
Si me lo están dando del SEPE, ya sabemos la problemática que tiene esa estadística, y si me lo están dando desde la EPA, también sabemos la problemática que tiene esa estadística, ¿vale? La problemática que tenía el SEPE es que tú vayas y te apuntes. Es decir, los que no se apuntan y están buscando empleo no aparecen, ¿vale? Y la EPA, la problemática que tiene es que es una muestra, es una estadística. Por tanto, si está bien hecha, el dato será más fiable que si no está bien hecha. Y luego, por último, las causas de desempleo, lo que os acabo de explicar, dos puntos de vista. Si el Estado interviene, ¿de acuerdo? Y los sindicatos intervienen y lo que hacen es fijar un nivel de salarios alto, esto provocará desempleo porque las empresas no puedan pagarlo. Pero por otro lado, la teoría keynesiana, Keynes, este hombre que hemos visto, que desarrolla su teoría después del crack de la bolsa de Nueva York y que empezaban a aplicar todas las economías a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos decía es, no, hombre, no, el problema no está en el mercado de trabajo, el problema está en la demanda. Si no existe una demanda suficiente que lo que haga es que las empresas produzcan, pues las empresas lo que hacen es que reducen su actividad y al reducir su actividad lo que hacen es despedir personas, generando el desempleo. Pues nada, chicos, lo dejo aquí. Prepararé otro vídeo para la sesión del jueves, ¿vale? Del jueves... A ver, perdonadme. Del jueves 30. Y nada, no os voy a meter más tralla porque el día 1 es festivo, ¿vale? Es el día del trabajo. Y que nada mejor que celebrarlo viendo este tema. Ojalá tuviéramos un día de fiesta por cada tema que viéramos, ¿verdad? Pues nada, hemos tenido suerte que nos coincida el día del trabajo con el mercado laboral. Bueno, chicos, lo dejo aquí. Venga, nos seguimos viendo y ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, me la pedís, ¿vale? Venga, hasta luego.